para la incidencia política, para la paz, equidad y justicia social, por los derechos humanos, para cuidarnos, para defender la vida, para amplificar las voces de los territorios, para conversar, para encontrarles, para que la onda se expanda, que las voces retumben, que la música nos acompañe y nos apañe. Una radio bacana para la construcción de paz desde un enfoque de equidad, de género, feminista, étnico y territorial. Ondas que movilizan. Radio Bacana, tejido sonoro desde el suroccidente. Para caminar, para subir más allá, debo de intentar vencer mi oscuridad, cruzar por la tormenta en el desierto. Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Poema de Iva Kamal, poeta asesinada por el Estado genocida de Israel. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos escuchan hoy. Estamos en la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional, Radio Bacana, con nuestro programa de hoy, Sistematizar para la Búsqueda. Esto hace parte del proyecto Gestión de la Información para la Incidencia Política en Derechos Humanos y Construcción de Paz en el Valle del Cauca. Estamos con Marta Urbano, la directora ejecutiva de el CDR, que nos va a contar en qué consiste este proyecto, por qué el CDR le apuesta a esto y pues también un poco es nuestro programa de cierre de este año con el tema de la búsqueda, que hace parte pues también de nuestra programación habitual. Entonces pues le damos la bienvenida a Marta, si quiere contarnos nuevamente, un poco poner en contexto quién nos habla hoy en el micrófono y pues ese saludo inicial para dar inicio al programa de hoy. Pues yo estoy al frente de coordinar la Corporación para el Desarrollo Regional y desde allí hemos impulsado diferentes temas de derechos humanos y el que nos trae el día de hoy es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pues entremos en tema, justo dando este contexto un poco del trabajo que viene haciendo el CDR frente al tema de desaparición. ¿Hace cuánto trabajan en esto? ¿Por qué le vienen apostando? Bueno, la corporación desde el año 2007 inicia la búsqueda de familiares con el caso de un joven de Terrón, Colorado. Teníamos como dentro de nuestro trabajo todo el tema general de derechos humanos e iniciar con este caso nos fue perfilando una línea de acción permanente, porque a los pocos meses ya no teníamos un caso, sino que teníamos 10 casos de personas que se habían acercado a la corporación y hoy estamos contando que más o menos 250, 270 casos con los últimos documentados en estos últimos meses. Es la base de datos que de manera periódica fuimos documentando y hay un grupo de familiares de personas desaparecidas en el Valle del Cauca a las cuales acompañamos. Hemos documentado casos en los municipios de Florida, de Pradera, de Jamundí, de Cali, de Trujillo, de Sevilla, de Tuluá, de Buenaventura, de Palmira, de Candelaria y algunos en el municipio de Miranda en el Valle del Cauca. Más de 120.000 familias continúan preguntando, ¿dónde están? Exigimos los derechos a la búsqueda, la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición. Seguimos sus pasos hasta encontrarles. Únete a la campaña para visibilizar el delito de la desaparición forzada, las rutas de apoyo a familiares y para fortalecer la participación en los planes regionales de búsqueda. Solo desaparece quien se olvida. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas. Marta, para quienes no estamos muy relacionados con el tema, cuando se habla de documentar, de hacer documentación, ¿en qué consiste este ejercicio y qué tiene que ver con la búsqueda? Bueno, primero contar que el delito de la desaparición forzada pues fue reconocido en Colombia apenas hasta el año 2000 y la competencia del Comité Internacional contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solo se dio hasta el año
2022, con la firma que hizo el presidente Gustavo Petro de esa competencia. Es decir, que todos los años de búsqueda, todos los años de trabajo de las familiares de personas desaparecidas, pues se ven reflejados en estas ganancias políticas y de reconocimiento de instancias internacionales. Iniciamos este ejercicio de documentación porque nos dimos cuenta que Colombia, por un lado, no tiene un registro completo, un registro único de personas desaparecidas, porque cuando iniciamos el trabajo, la Fiscalía tenía unas cifras, la Comisión Nacional de Búsqueda otras cifras, la SIJIN y Policía Judicial, Medicina Legal, todos llevaban cada uno su registro. Después de que sale la ley en el año 2000, pues obliga a que estas entidades tengan un solo registro. Este queda en cabeza de Medicina Legal y es el CIRDEC, que es el sistema que maneja medicina legal de registro. Pero muchas personas no habían registrado a su ser querido desaparecido, porque hay una estigmatización muy grande, ¿no? Que la persona, si la desaparecieron por algo sería. Entonces las familias, al no tener claridad qué había sucedido, preferían no denunciar. Además, porque cuando iban a las entidades del Estado, se encontraban que lo primero que les decían es tal vez se fue, tal vez debía plata, tal vez se fue con otra persona. Siempre dejaban en la duda que la persona tenía que estar en algo que no era correcto, y ante ese dolor por la estigmatización muchas personas no denunciaron. La presencia de actores armados ilegales en ciertos territorios también impidió que la gente hiciera las denuncias respectivas, y las organizaciones de derechos humanos creemos que hay un gran subregistro en las cifras. En los diferentes procesos de paz, como la negociación con los grupos paramilitares, se dieron unas cifras, pero fueron cifras diferentes a la que se da en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero hoy salen unas nuevas cifras con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las organizaciones de derechos humanos siempre hablamos de que en Colombia habían más de 120.000 personas desaparecidas, y las cifras nos hablaban de 60.000, de 80.000. Hoy, cuando sale el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el informe de registros que está haciendo la unidad de búsqueda y algunas cifras que nos da Fiscalía y nos da Medicina Legal, ya esa cifra en todas las instituciones está por encima de los 100.000. Es decir, que teníamos la razón las organizaciones de derechos humanos. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Dónde están? Los queremos encontrar. ¿Dónde están? Y si algunos ya se han ido, ¿dónde están? Para poderlos enterrar. En este trabajo nos hemos dado cuenta que hay personas que aún no han denunciado, aún no han hecho el reporte de su ser querido desaparecido. Es decir, que todavía no contamos con una cifra consolidada que nos acerque, pero ya vamos por encima de los 100.000 en un país que ha vivido en democracia. Que ahí pues se reconoce, ¿no?, la importancia, por ejemplo, de las organizaciones que trabajan en estos temas en cuanto a la defensa de derechos humanos, porque frente a ese quiebre con la institucionalidad, pues justo que se haga un acompañamiento con familiares, que haya un grupo de familiares que van tejiendo esa confianza, pues también es lo que va permitiendo, ¿no?, que se realice documentación que está acompañado de eso, ¿no? No es solo sacar las cifras y la documentación, sino también acompañar, y pues ambos tienen sus grados de importancia dentro de este ejercicio de la búsqueda. Entonces, a propósito de esto de la documentación y lo de las cifras, que nos puedas contar un poco, Marta, por qué apostarle entonces a estos ejercicios de sistematización para ya entrar en el contexto del proyecto, y por qué le apuestan a esta plataforma que se está desarrollando. Que nos contes un poco entonces eso, la importancia de sistematizar.
Ante la incapacidad del Estado de tener cifras consolidadas sobre este delito, varias organizaciones a nivel nacional nos hemos dado la tarea de documentar estas cifras y poder contrarrestar con la información que nos dan las entidades del Estado. Por eso cuando nos contaron que había posibilidad de innovar el trabajo que veníamos haciendo casi que de manera manual, para nosotros fue una gran oportunidad. Y esto se da en el marco del proyecto Juntando Voces y Fuerzas por América Latina, que fue financiado por la Unión Europea y que lo implementó el programa Somos Defensores de Colombia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, y Diaconía. Cuando se abre esta posibilidad de un apoyo a terceros, pues dijimos, esto es lo que nosotros requerimos. Hablamos con Diaconía, planteamos como toda esta propuesta que teníamos de contar primero con un sistema de información y que esta plataforma nos permitiera varias cosas. Uno, poder recoger información en sitio, es decir, cuando vamos a los municipios, documentamos un caso, que inmediatamente esta información pudiera subir a una plataforma y estuviera segura, pero que también se pudieran hacer cruces de variables para el análisis de manera más fácil, pero que a la vez esta información también se la pudiéramos devolver a los familiares, es decir, con ellos mismos poder hacer análisis sobre en qué municipios el delito ha sido mayor o se ha incrementado en los últimos años, el delito a quién ha afectado, a jóvenes, a mujeres, a poblaciones étnicas, que también en ese diálogo con las autoridades competentes nosotros pudiéramos hablar con más seguridad y con más firmeza y respaldo de las cifras, que no es lo mismo cuando tú puedes entregar un análisis de una información con diferentes cruces de variables a cuando simplemente tenemos una cifra para respaldar lo que hemos trabajado, y que esta información, en la medida que se pueda adecuar de manera pedagógica, nos sirviera para hacer sensibilización a la sociedad, porque hay veces llegamos a instituciones educativas, llegamos a organizaciones sociales, a organizaciones del Estado que no saben, que no han hecho una lectura juiciosa de lo que es el delito de la desaparición forzada. Y cuando tú llegas con un material pedagógico fácil de entender, logramos alcanzar esa sinergia que nos permita encontrar aliados para la búsqueda. No tienes que esperar las 72 horas, puedes actuar inmediatamente. Que el mito no te limite. Las instituciones deben atenderte. No tienes que esperar 72 horas. Solo desaparece quien se olvida. Estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Ahorita hablabas del tema de innovar, que ha permitido que puede permitir este desarrollo de la plataforma y este sistema de información. ¿Cuáles son los aspectos en los que se puede innovar con esta apuesta que tienen por esta gestión de la información de esta forma? Bueno, contarte que sacar un informe para nosotros como corporación implicaba pues hacer mucho trabajo manual, ¿no? Y con un riesgo de error muy alto, ya que mientras sumas, restas, copias, hay riesgos. En este momento, ¿qué nos permite el sistema? Obtener una información específica de cada rubro, si queremos saber cuántas personas fueron documentadas, si queremos saber de esas personas documentadas, cuántos viven en zonas rurales, en zonas urbanas, en qué periodo de tiempo se dio la desaparición, porque esto es importante saber también qué presuntos responsables hay en los territorios. O sea, este ejercicio nos va a permitir incluir otras variables en nuestros análisis e informes, porque ya es una capacidad instalada para la organización. O sea, vamos a tener unas personas que puedan hacer esa lectura y ya no va a ser exclusivo,
sino que también va a permitir que el equipo de la corporación pueda tener ese conocimiento para poder consultar y aportar. Pero igualmente va a ser una herramienta, como tú lo decías, para aportar en temas de políticas públicas. Recordemos que se viene toda la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda que llegará a los territorios. Entonces, en ese diálogo con Ministerio de Justicia, con la unidad de búsqueda, vamos a tener análisis para compartir de esos contextos donde requerimos que se den transformaciones y cambios para que se agilice ese proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Somos un grupo de familiares buscando a nuestros desaparecidos, unidos en una sola voz. Ayúdanos a encontrarlos para calmar tanto dolor. Solo desaparece quien se olvida. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha. Marta, y en cuanto a las alianzas que tienen para el sistema de información, para recoger la información, ¿cuáles han sido las alianzas dentro del proyecto y en general, como todo lo que ha sido la documentación en el CDR? Bueno, en primer lugar, como les comentaba, pues esa posibilidad que abre este proyecto de Unión Europea, porque tampoco para este tipo de ejercicios hay recursos disponibles a los que uno pueda acceder de manera permanente. Okay. Entonces, que el programa Somos Defensores, que la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú y que Diaconía se hayan pensado en que era importante fortalecer todo el acceso a la información, nos dio a nosotros esa posibilidad de aplicar. Luego, esta información que tenemos, pues ya mucha de esta información ha sido compartida con la unidad de búsqueda en el marco de los planes regionales de búsqueda, porque creemos que también la información que procesamos debe llegar a las entidades públicas que son competentes en este caso. Esto nos permitió también hacer un cruce de información con medicina legal. Medicina legal también tiene personas identificadas que están buscando su familia, y hoy en el trabajo que hacemos con los familiares, en las campañas, las diferentes acciones públicas, ya las familias de personas desaparecidas están ayudando a difundir la información de las personas identificadas, porque sentimos que es un proceso conjunto como sociedad. Ahora, por ejemplo, esta información nos sirve para el trabajo que hemos adelantado con la unidad de búsqueda y con las personas firmantes del acuerdo de paz en perspectiva de un TOAR en el municipio de Palmira. O sea, un TOAR que es una intervención que harían los firmantes y comparecientes en el municipio de Palmira para la protección de personas no identificadas, y ese trabajo se ha hecho de manera conjunta con la participación de familiares que acompaña a CDR. Entonces, ¿por qué estamos allá haciendo parte de esa iniciativa en el cementerio de Palmira? Porque la unidad de búsqueda sabe que tenemos casos, que hemos documentado casos en los municipios que son competencia de ese cementerio, como son Florida, Pradera, Candelaria, Palmira. Okay. Sí, si nosotros no hubiéramos hecho esa documentación, si no tuviéramos la información, pues la unidad de búsqueda no sabría que pueden contar con nosotros. Uh-huh. Pero nosotros tenemos el contacto con muchas de esas familias y también las hemos invitado porque una de las posibilidades que hay es que alguno de sus seres queridos pueda estar en ese cementerio. ¿Sí? Entonces, es la forma como las organizaciones de derechos humanos tejemos, ¿no? En ese diálogo con la institucionalidad, en ese acompañamiento con los familiares, y por eso es importante la información, porque nosotros podemos hacer cruces. Entonces nos dicen, el cementerio tiene que ver con las personas posiblemente por su ubicación que hayan sido no identificadas en Florida o en Pradera, entonces sacamos nuestra lista, ¿sí? Y podemos hacer un trabajo con los familiares para prepararlos
hacia ese momento. ¿Sí? Podemos hacer un trabajo con la unidad de búsqueda para decirle, mire, de estas personas que hemos documentado, algunas faltan por pruebas de ADN, y pues la prueba de ADN es fundamental en la identificación. Entonces, que puedan ir o a medicina legal a la unidad de búsqueda. Es decir, vamos completando la información para que el proceso de búsqueda pueda ser más efectivo. Ahí nos hemos encontrado en el diálogo con la unidad de búsqueda, por ejemplo, que personas que nosotros hemos documentado, tal vez cuando fueron a la unidad tenían desactualizada la información y hemos sido puente para actualizar la información, ¿sí? Okay. Hace poco iban a hacer una prospección en el Cauca. ¿Qué es una prospección? O sea, de ir a un territorio a identificar posibles sitios de interés forense. Okay. ¿Sí? Y en ese sitio, a nosotros una familiar nos había dicho que creía que su hijo podía estar allá. Okay. Entonces la unidad de búsqueda nos invita a tener un contacto con la familia en esa posibilidad de que su familiar esté en el sitio de interés forense que van a intervenir. ¿Sí? Entonces, si nosotros no contáramos con un sistema de información ágil, pues tocaba en Excel empezar a buscar dónde está ese testimonio, dónde está ese familiar, ¿sí? Pero ahora con la plataforma que se ha diseñado, pues fácilmente puedo, con el número de cédula, con el nombre de la persona, tal vez, ¿cierto?, hacer ese cruce de manera más ágil y poder conectar a la unidad de búsqueda con ese familiar, ¿sí? O saber en esos sitios que están interviniendo, que están haciendo prospección, cuántos familiares tengo también, porque sería, por ejemplo, yo puedo sacar fácilmente cuántos familiares tenemos documentados de los 6 municipios que están alrededor del cementerio de Palmira. Y si queremos hacer una reunión con ellos para contarles lo que va a pasar en el cementerio, ¿sí? Ya no sería ese cruce con error tal vez que se pueda hacer de información, sino que para nosotros va a ser más fácil. Si este programa nos hace más fácil ese trabajo y más seguro sobre todo. Te estamos esperando en casa. Creo que hay un caso del momento que es importante resaltar. No sé si escuchaste la noticia de la escombrera en Medellín. Justo te quería preguntar, sí, también por eso. Las familias buscadoras de la Comuna 13 durante 20 años dijeron que en la escombrera habían cuerpos de personas que habían sido desaparecidas después de varias operaciones militares que se realizaron allá. Siempre las entidades les dijeron que eso no era posible, ¿sí? Que allá no habían cuerpos, que ellas estaban mintiendo, pero las familiares habían documentado los casos. Las familiares, ellas mismas como familiares de víctimas, empezaron junto con la Corporación Jurídica Libertad a contactar a otras familias y fueron documentando caso por caso. Es decir, no era solo el mensaje de que posiblemente, ¿sí?, sino que en este periodo de tiempo, en estos barrios de la Comuna 13 en Medellín, desaparecieron estas personas. Y estas personas con nombre, con familiar, con características específicas, habían desaparecido justo en el desarrollo de operaciones militares que había hecho el Estado colombiano. Y con esa información que ellas recabaron, con esos testimonios, dieron de manera permanente la lucha por la verdad. Se lo contaron a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, se lo comentaron a la CIDH, se lo comentaron al Comité contra la Desaparición Forzada, se lo comentaron al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, nos lo comentaron a nosotros, ¿sí? Y lograron demostrar a partir de la información que había una verdad, ¿sí? Una verdad que fue cuestionada por la institucionalidad, hasta que
a través del trabajo con la Jurisdicción Especial para la Paz, la unidad de búsqueda y la escucha que hicieron de estos familiares, logran, en primer lugar, tener una medida cautelar de la escombrera, es decir, que no se pudiera construir más, porque en ese espacio, en ese territorio, lo que habían decidido es colocar más tierra, emparejar el territorio, el terreno, y pensaban construir, ¿sí? Porque lo que ellas decían, según las versiones oficiales, no era cierto, ¿sí? Y es la lucha de ellas con los documentos, con lo que habían documentado, con las pruebas, con los familiares de carne y hueso, que le tocó la puerta a la Jurisdicción Especial, a la unidad de búsqueda, y les dijo, mire, es que esto existe. Y a partir de esta medida cautelar se decide intervenir. Y los primeros hallazgos pues no logran identificar que hayan cuerpos de seres humanos, ¿sí? Sino que fueron animales. Okay. Que hay un perro, ¿sí? Pero sin embargo se continúa porque la escombrera pues es un espacio muy amplio. Y justo hace, no sé, creo que en este mes, por no hablar del mes pasado, ¿sí? Encuentran un cuerpo, o sea, una muestra forense nos dice que ese es un ser humano, ¿sí? Y por ese mismo radio empiezan a trabajar y ya van 3 cuerpos de seres humanos recuperados, ¿sí? Entonces ya eso demuestra que lo que las mujeres, sí, porque la mayoría son mujeres, las familias buscadoras de la Comuna 13, ¿sí? Mujeres Caminando por la Verdad, creo que se llama la organización, junto con la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, le dijeron a la sociedad, le dijeron al Estado, era cierto, pero mira todo lo que hubo que hacer para que hoy se diga que esa lucha que ellas hicieron es verdad. Que no debería ser así, ¿sí? Porque el Estado debió responder por las intervenciones militares que hizo, acompañado de grupos paramilitares en la Comuna 13. Y lo triste es que una de las familiares ese día fallece. O sea, ese día ellas decidieron que esa lucha, hacer una vigilia en la noche, y una de las familiares se enferma y fallece, ¿sí? O sea, ahorita en estos... Sí, el día que se da la recuperación de los últimos cuerpos, la identificación, ellas deciden hacer una vigilia y una de sus consignas era no estábamos locas, ¿sí? ¿Sí? Y es muy fuerte, ¿no? Escuchar como todo ese proceso en la búsqueda, todo lo que ha tardado la institucionalidad y el Estado en reconocer, como contabas ahorita, incluso el delito, en generar una institucionalidad, el logro que fue tan importante de la unidad de búsqueda, que es lo que permite ahorita con la JEP lo de las medidas cautelares, ¿no? Que siento que ahí nos falta un montón de pedagogía frente a eso, pero la importancia que han tenido las medidas cautelares para la búsqueda, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el estero de San Antonio, allá en Buenaventura, lo que está significando en la escombrera, y eso, no pasar por encima de la memoria y de la lucha de las familiares que buscan, que a la final pues esto de la escombrera es una victoria, una triste victoria, ¿no? De todas formas, de las familiares, y pues abre camino también para seguir consolidando la lucha de las familiares y de las organizaciones que vienen trabajando para decir pues el trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años tiene una importancia pues muy grande también, y a la final es lo que mantiene viva la memoria. Volviendo un poco ahorita al tema de lo de la plataforma, Marta, poder entender cómo y quiénes pueden acceder a la plataforma. Esto va a ser algo abierto, cualquier persona puede consultarla, o para quiénes pueden acceder y para qué. Bueno, la plataforma en este momento es cerrada o es privada, es una plataforma de información de la Corporación para el Desarrollo Regional, pero esperamos poder emitir informes,
¿sí? Esos informes sí son públicos y pues estarán en nuestras redes sociales, pero además lo que queremos hacer con esta información es poder realizar un diálogo, o sea, una interlocución más fuerte con las entidades competentes aquí en el Valle del Cauca. Porque hay diferentes instancias. Sabemos que la gobernación está trabajando por una mesa hay un comité de impulso que está trabajando por una mesa departamental contra la desaparición forzada, pero el municipio de Santiago de Cali o el distrito de Santiago de Cali, también el Consejo Municipal trabajó un proyecto de acuerdo para contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, con esas instancias de carácter local y de carácter regional, o con esos gobiernos regionales y municipales, pues nosotros queremos hablar, queremos contarles la información que tenemos, queremos invitarles a que ellos también promuevan el reconocimiento de las familiares, de las familias buscadoras, que de manera conjunta se pueda trabajar por la no estigmatización, que logremos sacar campañas para que la ruta de búsqueda sea conocida, para que logremos entre todos quitar ese mito de las famosas 24 horas, ¿sí? Que no existe en ninguna parte, que hay trabajo avanzado, pero todavía la pedagogía debe ser muy amplia, que se logre el reconocimiento social del delito de la desaparición, ¿sí? Que las familias sientan confianza con la institucionalidad para ir y denunciar, y que la institucionalidad se comprometa con la búsqueda, ¿sí? También todas estas apuestas están en clave de no repetición, porque no es un delito del pasado, es un delito que hoy vemos que está afectando a niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Como nos cuentan organizaciones en el oriente de Cali, como nos cuentan organizaciones en el Cauca, como nos cuentan organizaciones en Jamundí y Buenaventura, bueno, y otros municipios como Cartago, que fue una experiencia fuerte para el Valle del Cauca, donde la institucionalidad no le creyó a las familiares, ¿sí? No creyó que en un lago estuvieran los cuerpos de sus familiares y de sus seres queridos, y con el tiempo se dieron cuenta que las familias tenían la razón. Creemos que el poder contar con información precisa, sistematizada, georreferenciada, también ayuda a que la institucionalidad pueda, o esperamos, pueda ganar confianza en esa voz de las familias, ¿sí? Porque si ellos actúan de manera oportuna, tal vez la búsqueda dure menos tiempo. Estaremos entonces ahí pendientes y seguramente sacando la información constantemente de lo que vayan arrojando lo de los informes, y también pues se nos viene un ejercicio comunicativo importante con relación a esto que va a permitir la plataforma. También otra preguntita también específica sobre la plataforma, y es la estructura, Marta. ¿Cómo está organizada? ¿Cómo organiza la información? ¿Y qué tipo de datos recoge la plataforma? Bueno, arranco por el final de la pregunta. La plataforma recoge información general de los casos. Por un lado, toda la información sobre la persona desaparecida, pero también esos rasgos específicos que puedan servir en la identificación. Nos permite tener información general también de quienes acompañan o hacen el contacto de esa búsqueda. Nos permite que esa información no solo sea de nosotros, sino poder socializarla y compartirla con las entidades responsables de la búsqueda, como la unidad de búsqueda, porque no se trata de tener una información de nosotros, de la corporación que no dialogue, sí, o sea, que no aporte a la búsqueda, porque toda la información que nosotros poseemos ya la tienen otras entidades, ¿no? Porque ese es nuestro papel, poder colocarla en las entidades que son competentes por parte del Estado,
de esa búsqueda. Y en ese diálogo, entonces le permite también a las entidades como Medicina Legal, como la unidad de búsqueda, completar su información, verificar, contrarrestar, porque seguro hay algo que puede enriquecer ese registro, ¿sí? La información, como te contábamos al inicio, es una información que va a estar por seguridad de la misma en un espacio específico, que estará pues con todas las medidas de seguridad y de control para que esta no pueda ser alterada, y varias personas del equipo de la corporación pues va a estar capacitada para poder gestionar la misma. Y para terminar, de mi lado, Marta, preguntarte ya en materia, ¿qué resultados arrojó la plataforma en cuanto a la información? Bueno, encontramos que en relación con la información, en primer lugar, pues casos que hemos documentado, no todas las personas han sido desaparecidas aquí en el Valle del Cauca, o sea, los documentamos aquí, pero son casos, algunos de Nariño, otros de Cauca, algunos de Putumayo, del Meta, casos en la costa Caribe, y contarte que esos casos hoy a través de la unidad de búsqueda están yendo a esos municipios, para los planes regionales de búsqueda de esos municipios. Entonces, ¿por qué se puede hacer ese cruce de información? Porque se tiene de manera sistematizada y organizada la información. Entonces es fácil poder intercambiarla y de esa forma mejorar los temas de búsqueda. De las personas que hemos documentado, tenemos también personas de pueblos étnicos. Entonces nos ha permitido también un diálogo con cabildos, pero también con consejos comunitarios, porque en ese enfoque diferencial, pues el ejercicio de búsqueda es distinto, ¿sí? La forma como la gente acompaña todos estos procesos de búsqueda son diferentes. Y hay personas que documentaron con nosotros los casos, pero no habían sido tan activos en su territorio todavía por el miedo frente a presencia de actores armados. Entonces lo que hicimos fue un diálogo por fuera del territorio, pero luego esta información, con el visto bueno de quienes documentaron, pues se ha compartido con las autoridades étnicas. ¿Sí? Pero esto también nos ha permitido, como tú bien lo decías, no es solo las cifras, sino poder mirar los impactos, ¿no? Porque en los pueblos étnicos, pues el impacto colectivo se siente más, porque es una persona de esa comunidad, ¿sí? Quien hace falta, y eso impacta a la comunidad, ¿sí? Pero además, como nos planteaban, hay otra forma de vivir el duelo, ¿sí? Y sobre todo cuando hay entregas dignas, si las autoridades no están atentas, esas formas de vivir el duelo no se traen para hacer una entrega digna, como dice la ley. Y poder conocer eso en el diálogo que hemos tenido con las autoridades étnicas, nos ha permitido también decirle a Fiscalía, decirle a la VPD, recuerden que ojito con esto, que hay que tener en cuenta esto. La VPD ha avanzado como en protocolos a nivel étnico por un trabajo fuerte que ha hecho. Medicina Legal, en algunos, pues lo cuento por casos en los que nosotros hemos acompañado, también ha tenido esa escucha en algunos casos. Entonces queremos que no sea puntual de un funcionario, sino que esto se convierta en política institucional, ¿sí? En el municipio, en el territorio pequeño donde esté. Y eso también es importante que las autoridades lo tengan en cuenta, porque casi siempre que hay una entrega digna, todo el mundo está colocando un recurso para
poder cumplirle a las familias. Y eso debería ser parte de los presupuestos municipales y departamentales que deberían de tener las alcaldías y las gobernaciones, porque es un derecho de las víctimas. Entonces mira cómo el poder contar con información cambia la calidad del diálogo y de la interlocución con la institucionalidad. ¿Sí? No es lo mismo tampoco cuando es una persona campesina a una persona urbana, ¿sí? Cuando es un joven, cuando la familia también espera el acompañamiento psicosocial cuando se dan estos hechos, sobre todo entrega digna. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden saber de su ser querido, se le hace una entrega y han pasado 10 años, y han pasado 15 años. Uno esperaría encontrarse pues a la persona como la despidió, ¿no? Y resulta que de las cosas que impactan es encontrar un cofre pequeño cuando Medicina Legal hace la entrega, ¿sí? Porque yo no puedo creer que allí esté mi ser querido. Entonces todo esto, aparte de las cifras, también requiere que la información nos facilite cómo puede ser ese acompañamiento psicosocial, cómo puede ser esa entrega digna, qué elementos con enfoques diferenciales hay que tener en cuenta. Y eso es posible cuando también en la base de datos yo logro identificar dónde vivía la persona, a qué comunidad específica pertenecía, porque también en esa documentación hay una información básica de su familia y de quienes buscan. Y lo más importante es que esta plataforma no va a ser una plataforma terminada. Nos va a permitir, si encontramos otras variables que sean importantes, poder agregarlas. ¿Sí? En una experiencia y diálogo con Europa del Este, cuando ahora empezaban, después de tantas guerras, a encontrar algunas cosas específicas de personas desaparecidas, algo increíble, nos decían, mire, en un sitio se encontró un pedacito de jean, de tela de jean, ¿sí? Y con ese pedacito de tela de jean que no se deterioró a partir del tiempo, lograron recordar que por ese camino habían pasado 2 personas y a las que estaban buscando, y una de esas personas llevaba un pantalón de jean, y la señora de la tienda, ¿sí?, por donde ellos pasaron y compraron algo, ¿sí?, confirmó que uno de ellos llevaba un pantalón de jean, y eso fue pista para empezar a buscar a esas 2 personas. O sea, es que lo mínimo que se documente puede ser importante, ¿sí? Eso también nos lo decían del Instituto Forense de Guatemala, quienes nos acompañaron también en el tema de identificación de sitios de interés forense. Si en la documentación nos dicen, es posible, o este fue el recorrido que hizo mi familiar, y cuando nosotros cruzamos información, resulta que otras personas que han sido desaparecidas están en ese mismo espectro territorial. Entonces uno dice, aquí hay que focalizar. Por ejemplo, aquí en Cali, pues todos sabemos que durante mucho tiempo en el cementerio de Siloé enterraban a las personas no identificadas, pero no las enterraban, no las individualizaban, sino que en una fosa común. Hoy, parte del trabajo y de la exigencia de las organizaciones es que se intervenga ese cementerio y que se intervenga esa fosa, ¿sí?, para lograr identificar qué personas hay allí. Será un trabajo arduo porque fue algo que actuó o estuvo habilitado por muchos años, no se hizo de la mejor manera porque, como te indicaba, el delito de la desaparición solo se reconoce del 2000 para acá, es decir, 24 años, entonces antes no era obligación individualizar a las personas no identificadas. Hay otro sitio que las familiares han planteado que es necesario intervenir, y es el Jarillón del río Cauca. ¿Sí? Porque en varias partes del Jarillón la gente ha planteado que han desaparecido personas,
como de CEPAS, como PTQ y como Paso del Comercio. Muy buenos días, soy Luz Edilia Flores Gutiérrez, madre de José Ernesto Morán Flores, desaparecido en Potrerito el 5 de mayo del 2002. Esto es una de las poesías que le saqué al río Cauca después de que me di cuenta de la muerte, de la muerte de mi hijo no, del asesinato de mi hijo, porque yo creo que eso es lo que hay que llamarle. Entonces, es una de las poesías que le tengo al Cauca. Dice así: Río Cauca. Cuando paso por el río, veo tus aguas turbias, sereno por encima, corrientoso por debajo. Suspiro y lo miro y pienso, ¿qué tan lejos llegaste? ¿Cuántos cañaduzales y arrozales regaron con el agua del río Cauca? Hoy sé que ese río se mezcló con tu sangre. Yo imagino tu llanto por todo lo que dejaste. Tus sueños, los míos, contigo se llevaron. Sueños y más sueños. Pero sabes, hijo, tu historia vive hoy en mi memoria y en ese majestuoso río que se llama Cauca. Río Cauca, cómo quisiera mirar tus aguas por debajo y saber cuántos tesoros llevas. ¿Sabes? Hoy sé que tú tienes tus aguas turbias, pero esas aguas turbias son de tantas mezclas que se han hecho con tantos desaparecidos. Río Cauca, yo te veía feo, pero hoy te veo tan hermoso. Llevas tus aguas turbias porque llevas mucho dolor y te desbordas cuando ya no puedes con este dolor. Río Cauca, sé que mi hijo está en tu río. No sé hasta dónde lo llevaste. No sé cuántos hijos te has llevado de tantas madres. Sé que tú los has llevado tal vez corriente abajo y que tal vez no los volvamos a ver. Pero cuando yo miro tu río tan manso por encima, me siento tranquila porque sé que como estás tan tranquilo por encima y caudaloso por debajo, así está nuestro corazón de madres. Muchas gracias. Cada pared que va cerrando el laberinto abre en mí la voluntad. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, espinas. Has de saber a lo lejos que te busco. Entonces, hoy, pues el río Cauca ha sido reconocido como víctima y sujeto de derechos y se ha hecho intervención en otras zonas como Marbella, ¿sí? Como Marsella en Risaralda, ¿sí? Pero todo ese recorrido del Cauca debe ser tenido en cuenta en la búsqueda de personas desaparecidas, y las familiares de personas desaparecidas del Valle del Cauca, junto con la Corporación para el Desarrollo Regional, hemos dicho que hay que pensarse en la intervención del río Cauca cuando pasa por Cali. Claro. ¿Sí? Creemos que al igual que en la escombrera en Medellín, en lo que ha sido el Basuro de Navarro, en lo que ha sido esta parte del Jarrillón que se ha ido adecuando, y porque tenemos varios casos de personas que han desaparecido alrededor del Jarrillón, es importante que se intervenga, es importante que esté en la mira de la unidad de búsqueda, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de responsabilidad del Movimiento de Derechos Humanos y del Movimiento de Víctimas, para que sigamos insistiendo que allí se generen acciones
que permitan conocer la verdad. ¿Y cómo va eso, Marta? Lo hemos planteado en varias instancias, hemos invitado a la academia, que ese trabajo que hicieron con el río Cauca, hoy nos ayuden a hacerlo aquí en el Jarillón de Cali. Okay. ¿Sí? En el Jarillón del río Cauca que pasa por Cali, las familiares que tienen casos que se han presentado en este recorrido también están interesadas en motivarlo, y yo creo que será una de las acciones que como CDR trataremos de impulsar el próximo año. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Solo una recomendación a las familiares, que a pesar de que la institucionalidad no nos reciba de la mejor forma cuando realizamos la denuncia o el reporte de los casos de personas desaparecidas, cuando ese dolor tan grande que genera la desaparición de un ser querido pueda ser menguado un poco, que siempre pensemos qué información entregamos en el momento del reporte, y que si encontramos otra información que sea importante y relevante, están en todo su derecho de ir a alimentar esa primera denuncia, porque a veces creemos que solo la primera denuncia fue suficiente, y generalmente cuando hacemos la primera denuncia o el primer reporte lo hacemos en medio de ese gran dolor y en ese momento de angustia que muchas cosas se nos olvidan, porque todo es importante, ¿sí? Cómo iba vestido, con quién habló, hacia dónde iba, cuál era su recorrido, cuál era la rutina, si hubo alguien especial que llegó en esos días, todo es importante para la búsqueda. Entonces, invitar a las familias. Nosotros siempre cuando conocemos a algún familiar le pedimos que coja un cuaderno y con ese cuaderno registre todo lo que recuerda, que es doloroso, pero es muy importante, que registre a qué instituciones va, con qué funcionario habló, que registre todo. Ese es el primer ejercicio de documentación, y ahí pues hacemos homenaje a doña Fabiola Lalinde en su operación Sirirí, una familiar que buscó por muchos años, ya no está con nosotros, pero ella decía, hay que hacer la operación Sirirí, es decir, Operación Sirirí, azarar, insistir a los funcionarios, ¿sí? Para que den respuesta a los derechos de las víctimas, pero eso es posible cuando tenemos información. Y yo creo que ahí está también el aliciente, un poco doloroso, pero a la final el precedente que sienta la escombrera, ¿no? Agarrarse con fuercita también de eso para decir, a veces las instituciones no escuchan, a veces es difícil el diálogo, pero bueno, se siguen haciendo los esfuerzos desde diferentes organizaciones y desde diferentes frentes para seguir diciendo, bueno, no estamos locas, seguimos en la búsqueda, y bueno, el precedente de la escombrera, hay que agarrarse de eso a como el lugar para decir, el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones y desde las familiares es importante, y es lo que va a dar también la ruta para la búsqueda. Marta, de mi parte eso es todo, no sé si algo más o cerramos por ahorita. No, solo agradecer a quienes valoran la importancia de la información y decirnos, no es una organización la única que tiene la capacidad de hacerlo. Si cada familiar en ese cuadernito del que hablamos puede hacer todo un ejercicio de información que es fundamental para la búsqueda. Muchas gracias. Bueno, esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Recuerden la importancia de rotar el programa, compartir estos ejercicios de conocer más sobre el delito, sobre cuáles son las posibles rutas, sobre cuáles pueden ser las estrategias para acompañarse y para buscar, pues son importantes, y no sabemos a quién le puede llegar la información y que la esté necesitando. Gracias por escucharnos, y nos quedamos
a propósito del ejercicio de la búsqueda, escuchando el relato de familiares de cómo ha sido su ruta de la búsqueda, para que también desde las voces de las familiares escuchemos la importancia de la recogida de esa información y cómo le apuestan a organizarse en la búsqueda. ¿Dónde están los que han muerto?